Te presentamos nuestras vidas delante de tu presencia. Estamos en este lugar, estamos congregados, reunidos en tu nombre por este medio, porque Señor, tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces nuestras circunstancias, tú conoces las experiencias que estamos teniendo y las presentamos delante de tu altar en esta hora. Señor, ayúdanos a vencer, a creer en ti, a ser fortalecidos por ti en este día difícil y los días por venir. Confiando en que tu iglesia, Señor, está en victoria en tu nombre. Confiando que tu iglesia está experimentándote hoy más que nunca cada vez. Confiando en ese poder divino que está alrededor nuestro y que está dentro nuestro como iglesia. Permite, Señor, que estemos en un estado de alerta espiritual. Ya tú, oh Señor, nos estás sacudiendo en nuestro espíritu, nos estás llamando, estás transformando nuestras vidas porque hemos ido a ti y seguiremos yendo a ti. Padre, te invitamos a cenar. Tú nos has invitado a cenar, tú entras y cenas en nuestras vidas y cenas en nuestras casas. Tú cenas, tú nos has invitado a un manjar hermoso de alimento espiritual a la iglesia. Te pedimos que día a día podamos disfrutar de esa cena contigo, a la cual tú nos has invitado. Y que podamos compartir esa hermosa cena de todo lo que tú haces con nosotros, aquellos que no te han conocido aún. Que podamos entender en esta mañana el llamado que tú nos haces como iglesia a una vida de transformación. Y una invitación que nos haces de tener el privilegio de extender tu evangelio, de extender tu precioso evangelio y salvación a cada una de las personas que aún no te han conocido. Te damos gracias por este privilegio en esta mañana y te pedimos que tú nos hables a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga a la iglesia. Y quiero compartir una palabra, una reflexión en el día de hoy. He orado al Señor y he pedido al Señor que me dé las mejores palabras, las mejores formas de poder expresarme en cuanto al mensaje que quiero traer hoy. El mensaje, una reflexión que Dios ha trabajado conmigo desde que comenzó todo este tiempo de confinamiento, de diferentes formas, y espero que lo reciban en su corazón como iglesia. En esta mañana me voy a referir a la iglesia global, a la iglesia de Cristo. Claro que dentro de nuestros respectivos, donde vivimos, también se aplica a nuestra vida interna como iglesia, pero me refiero en esta mañana a la iglesia global, la iglesia de Jesucristo, la iglesia orgánica, que se mueve por todos lados. Se mueve por todos lados y es transformada y es usada por Dios en todos los lugares de la tierra. Y quisiera compartir un verso que se encuentra en Revelación, capítulo 3, verso 20. Este verso dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Entonces, antes de lo que voy a estar haciendo es en forma reflexiva, en forma breve, ir caminando en el contexto de este verso,
Pero quiero resaltar 2 puntos en esta mañana. Y que espero y he orado al Señor que el Señor lo deje en nuestros corazones y nos hable. El primero es que Dios requiere de su iglesia que estemos en estado de alerta, lo cual es todo lo contrario a la indiferencia. Estamos en estado de alarma, estado de alerta por la situación de confinamiento y todo lo que está ocurriendo, que está aconteciendo aquí en España, nosotros locales que vivimos aquí en España y alrededor del mundo. Y el Señor nos está llamando a un estado de alerta, un estado en que la iglesia debe estar activa y alerta a lo que Él quiere hacer, a cómo quiere utilizar a su cuerpo. El segundo punto que quiero recalcar es que Jesús nos ofrece la más extraordinaria invitación que nosotros podamos recibir en toda nuestra vida. Es que Él nos llama, que está a la puerta de nuestro corazón, y si escuchamos su voz y le abrimos esa puerta, Jesús entra y nos invita a cenar con Él. Estamos invitados a un manjar espiritual. Estamos invitados al mejor manjar que nosotros pudiéramos disfrutar y digerir. Y es estar en la presencia de Jesús. Hemos recibido al Señor este mensaje en el contexto adecuado, es enviado a una iglesia y es un llamado a la iglesia. Pero también lo podemos aplicar a aquellas personas que no han conocido a Jesús, donde Jesús les invita a conocerle y a cenar con Él. El autor de este libro de Revelación es el apóstol Juan y es el autor del Evangelio San Juan y de 3 epístolas que llevan su nombre. Juan fue testigo de la transfiguración de Jesús y de su resurrección, y eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 17. Juan escribe por inspiración divina que proviene de Jesús por medio de un ángel. Este mensaje es escrito en el capítulo 3, desde los versos 14 al 22, a una iglesia, la iglesia de la Odisea, que luego hablaremos un poquito en forma breve. El tema principal del libro de Revelación es que el cristiano vive en victoria, en Cristo. La victoria la tienen aquellos que seguimos a Jesús y que permanecemos fieles hasta el fin. El libro de Primera de Corintios, el capítulo 15, 57, dice: pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice: pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Dice 1 de Juan 4:4, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, debemos entender claramente en una forma general el propósito del libro de Revelación. Este mensaje es enviado a la iglesia, vuelvo y repito, de la Odisea, y este libro en general está escrito para preparar al pueblo de Dios para soportar las tribulaciones que estaban experimentando, y que también quiere animar al pueblo de Dios a no darse por vencido. El sufrimiento y la persecución eran muy intensas en ese tiempo, y el pueblo de Dios necesitaba ser animado a permanecer fiel hasta el fin. Entonces, en el capítulo 3, comenzando desde los verso 14 al 22, este mensaje que he escogido dentro de ese capítulo 3 es dirigido a una iglesia
llamada la iglesia de la Odisea. Y hoy en día, esta iglesia de la Odisea no existe. Lo único que queda es su estructura, que son las ruinas que están localizadas en Turquía. Y se dice que todas las personas que viven alrededor o actualmente son musulmanas. José, mientras yo le hablaba un poco de lo que iba a exponer hoy, me estaba diciendo que él visitó ese lugar. Él estuvo en las ruinas de esa iglesia. Una experiencia muy hermosa que lo llevó a él a recordar y a leer la historia de esta iglesia. Entonces, ¿cuáles eran las circunstancias que rodeaban en general a esta iglesia en ese tiempo? En ese tiempo la fe en Cristo era ilegal. Eran acusados de malas prácticas. La iglesia era vista como personas fanáticas, personas que rehusaban participar en la adoración al emperador, que en ese tiempo era el Dios para ellos, el emperador romano. Esta iglesia y las iglesias en ese tiempo eran muy perseguidas. ¿Cuál era la condición de la sociedad en aquel tiempo? Esa ciudad sentía que estaba en su mayor grandeza. Tenían un ejército invencible. El comercio en ese tiempo era excepcional. Había muchas riquezas. La mayoría de las personas estaban muy bien económicamente. Había una inmoralidad fuera de control. La religión pagana era obligatoria. Todo el mundo tenía que servir y honrar al emperador romano. Así que imaginémonos en el tiempo en que esa iglesia de la Odisea estaba viviendo. Tiempos críticos, tiempos difíciles. Quizás nosotros nos podamos ver en ciertos aspectos actuales en nuestra vida, en la vida de la iglesia, podamos ver ciertos aspectos, quizás no tan terribles, tan difíciles como en ese tiempo, pero vemos ciertos aspectos en los cuales la iglesia está expuesta hoy. Pero luego, más adelante, el mensaje de Jesús a través de un ángel para Juan, lo cual lo expone Juan, habla de varios problemas espirituales que tenía en ese tiempo esa iglesia en particular. Primero, que eran indiferentes. La iglesia de esta ciudad había llegado a un estado letárgico, lo cual era como que se sentían que o no querían estar en un lugar específico en la posición de Cristo, sino que no estaban ni en pro ni en contra de nada. Por eso dice el verso 16, eres tibio, no eres ni frío ni caliente. La palabra tibio puede denotar indiferencia, tener la mitad del corazón dividida, puede mostrar no energía, no ser enérgico en la fe, una actitud aburrida, quizás un espíritu que no sea ferviente. Otro problema que tenía esta iglesia, que lo señala este capítulo, estos versos, es que habían llegado a un estado en el cual pensaban que como estaban bien materialmente hablando, no necesitaban nada de lo espiritual, se sentían cómodos, se sentían bien, se sentían seguros, sólidos en lo que tenían materialmente. Entonces ese materialismo parece ser que los estaba ahogando. Precisamente esa era la actitud que tenía la ciudad. Creo yo que esa iglesia había sido contagiada con la actitud de la ciudad, con la actitud de la atmósfera que ellos vivían. La iglesia estaba en problemas. El verso 17, porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Por esta razón Jesús los describe como dignos de lástima, pobres, ciegos, desnudos. Entonces, desde los versos 18 al 22 comienza un mensaje inspirado a sugerir qué es lo que ellos pueden hacer en esa condición. Jesús en su mensaje
por medio del apóstol Juan, le da alternativas. En el verso 18, Jesús muestra en su mensaje que hay solución para las personas que están alejadas del Señor. Siempre Jesús se va a mostrar con misericordia y siempre va a dar oportunidades para redimir y para restaurar. Jesús aconseja que compren oro refinado, pero es un oro espiritual, para que realmente sean millonarios y sean ricos en su condición espiritual. ¿Por qué? Porque la riqueza espiritual se encuentra solamente en Cristo. Le habla de vestiduras blancas para cubrir su vergüenza. Le habla de vestiduras blancas para recibir perdón en Jesús y para que lleven una vida limpia y renovada a través de su poder. Esta iglesia es exhortada a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. En Mateo 6, de los versos 19 al 20, dice: no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no pueden penetrar y robar. Luego en el verso 19 se muestra el amor de Jesús para con su pueblo. Parecieran palabras muy fuertes las que leemos en ese verso. Pero eso nos llama a entender que la reprensión, la disciplina, son parte de las manifestaciones de Dios, de amor y no de odio. Este verso 19 nos exhorta a arrepentirnos, porque Jesús nos ofrece soluciones a nuestros problemas espirituales. Entonces, luego de que Él nos ha dicho, le dice a la iglesia de la Odisea, y nos dice quizás a nosotros también, yo necesito decirte, señalarte que necesitas acercarte a mí, necesitas volver a mí. Tiene que haber una reconciliación en ciertos aspectos de la vida. Entonces, después que Él hace ese consejo y él llama a la reconciliación, al arrepentimiento, entonces entramos a este verso 20. El verso clave de hoy exhorta a la iglesia y es un llamado al arrepentimiento porque Él quiere que seamos una iglesia, estoy hablando en forma global, la iglesia del Señor. Él quiere que seamos un pueblo en victoria, un pueblo que aunque ha sido jamaqueado en muchas instancias por muchas razones, Él quiere dar lo mejor, dar la mejor salud espiritual, dar los mejores dones, dar las mayores bendiciones a su pueblo, a quien Él ha llamado y ha escogido. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense en que yo estoy a la puerta y llamo, Él está cerca, siempre está cercano. Y Él continuamente nos está llamando, nos está hablando de diversas formas. Eso denota la paciencia de Cristo con todos y con la iglesia global en general, de que Él no fuerza su entrada a nuestras vidas, ni a la vida de la iglesia. Él sencillamente llama. Y si nosotros le dejamos entrar, entra sin ser forzado, en su amor y en su misericordia. Si alguno oye mi voz, si alguno ha escuchado, si alguno se ha dado cuenta y ha despertado y abre esa puerta, la puerta de nuestro corazón y de toda nuestra vida, Él hace la promesa y actúa de forma activa en entrar. Y luego nos hace una invitación a cenar. Cenar significa algo íntimo.
Cenar significa comunidad. Cenar significa disfrute. Cenar significa dar y recibir. Esa bendición está dispuesta, Jesús la muestra a todos, a la iglesia, para ser bendecida, para ser transformada, para seguir siendo transformada a pesar de las situaciones de hoy, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestra inhabilidad de manejar ciertos eventos. Él está dispuesto a cenar con nosotros. Aquellos que cenen con Él continuamente, Él les hace una promesa en el verso 21. Cuando yo estaba leyendo esta parte, decía, wow, Señor, qué tremendo tú eres, que tú nos hablas, no nos fuerzas, trabajas con nosotros como iglesia y como individuos. Tú tienes planes, no te cansas. Y sencillamente si nosotros te dejamos entrar, tú entras y nos ofreces una cena. De momento yo pensé cuando leí este verso, bueno, yo soy la que estoy invitando a cenar a Jesús, sí, yo estoy abriendo la puerta. Pero me di cuenta de que Él es el que está ofreciendo la cena. Él está ofreciendo el manjar. Y sencillamente me está invitando a comer y a sentarme a esa mesa con Él. Esa es la experiencia mejor, mayor, más hermosa que cualquier persona pueda tener. En el verso 21 dice, al vencedor le será concedido sentarse con Jesús. Jesús nos está diciendo de que cuando estemos en intimidad con Él, que estemos cenando, que seamos parte de Él y Él de nosotros, Él nos da una promesa que al vencedor le concederá sentarse en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Se refiere a la vida eterna, se refiere a ese día que vamos a estar frente a su presencia. Mientras tanto, aquí Él nos está ofreciendo cenar, un manjar, darnos los alimentos necesarios para que nosotros podamos aprender a subsistir, que podamos ser transformados, que Él nos llene. En una ocasión, el año pasado, antipasado, yo estaba recordando algo que yo experimenté personalmente y que quizás lo relaciono con esto, y es lo siguiente. O en Estados Unidos o aquí, nosotros, José y yo, siempre nos ha gustado invitar personas a cenar, a comer, a almorzar, desayunar. Lo vemos como parte de la forma en que podemos bendecir y tener intimidad con las personas, amigos, hermanos, incluso personas que no conocemos. Entendemos que abrir esa puerta es entrar en intimidad y conocernos y que nos conozcan más a nosotros, y creo que es parte de lo que Dios puede usar, ¿no? Y entonces, siempre emocionada yo por cocinar, preguntarle a las personas que venían qué les gustaba comer. Yo emocionada estoy casi todo el día tratando de preparar un plato que sepa bien dentro de mis habilidades de la cocina. Y me gusta poner la mesa, poner un mantel, ponerle los cubiertos bonitos, combinar los colores, poner alguito, una flor, lo que yo tenga a la mano para poner esa mesa, para que cuando los invitados cuando vengan se sientan homenajeados, se sientan cómodos, se sientan llamados, invitados verdaderamente de conocer a venir a compartir con nosotros. Y el año pasado, precisamente, en una ocasión, yo tengo la costumbre de sí, atender, qué bien, hacer lo mejor que puedo, pero después que las personas están sentadas en la mesa, yo sigo dando vueltas. Y mirando que la comida esté caliente, que a quien se le acabó la bebida, lo que sea, en un afán que yo no me daba cuenta. Y quiero compartir esto, este es el punto. En ocasiones veía que personas estaban esperando a que yo me sentara en la mesa.
Pero yo me sentaba un rato y volví y me levantaba a dar vueltas, a ver cómo, qué te falta. Entonces, en un momento dado yo entendí, estas personas me están llamando a sentarme a la mesa y yo sigo dando vueltas. Y lo que me están diciendo es, quiero compartir contigo, te agradezco esta invitación, te agradezco la mesa, qué bonita está, te agradezco esta comida, pero me interesa compartir contigo. Entonces, cuando yo entendí eso, cambié. Empecé a hacer esas visitas en forma diferente en el sentido de que me voy a seguir tratando que las personas se sientan bien, pero me voy a sentar a la mesa porque ese es precisamente, es el momento más oportuno, ese es el momento más lindo de la invitación a la cena, sentarse juntos a comer, compartir ese pan y hablar en intimidad la conversación que querramos tener y expresar el amor que nos tenemos unos a los otros a la mesa. Desde esa vez que me di cuenta, decidí lo siguiente, arreglar los trastes después. Queda tiempo suficiente después para arreglar los trastes. y decidí que tan importante era que las personas se sintieran cómodas como que el propósito realmente verdadero era sentarnos a la mesa y compartir en intimidad. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Mirando este verso, tratando de imaginarme la escena aquí en mi piso, yo tengo, aquí está la puerta, ahí está la mesa, ahí está la cocina, los que han venido aquí saben que todo está en un solo salón. Y decía, bueno, el Señor está allá afuera, está ahí cerca, está llamándome, está tocando la puerta, yo le abro y ya yo tengo aquí la mesa. Tengo la cocina, la mesa y todo junto. Y yo quiero que en mi mente y en mi corazón esa cena sea continua, donde yo entienda que yo me quiero sentar con Jesús. Él me está invitando a un manjar y yo me estoy sentando con Él. Y me está revelando sus misterios, me está transformando, está cambiándome, me está reprendiendo lo que yo necesite hacer o recibir de Él para bien, en su amor y en su misericordia. Y entonces ese es el mensaje que yo quiero traer en esta mañana a la iglesia general, nuestra iglesia, cualquier grupo de personas que están reunidos en su nombre, adorándole. Que entendamos que estamos a la mesa con el Señor, que vamos a estar apercibidos a lo que Él quiere hacer con nosotros. En estos días de confinamiento, deben haber habido muchas cenas, muchos almuerzos. Unos forzados quizás porque estamos en el mismo lugar y otros no, otros creados para traer una atmósfera familiar. Deben haber muchas historias dentro de nuestros hogares. Muchas historias que están marcadas quizá por rupturas, por peleas, dolor, no situaciones muy agradables, donde Dios quiere trabajar en eso, Jesús quiere entrar y cenar y trabajar y transformar todo eso. Habrán otras historias que están marcadas por unidad, por reconciliación, por comprensión, cambios oportunos, entendimientos, lágrimas de perdón y ser perdonado. Todas estas son historias las cuales le prosigue una experiencia de sanidad si Jesús está sentado a la mesa. Lo más importante es que Jesús haya sido invitado a nuestras casas, que Jesús esté invitado a la iglesia, que Jesús esté invitado a nuestro corazón. Quiera Dios que este tiempo que hemos estado expuestos a este tiempo de confinamiento, quiera Dios que podamos ver los frutos de esas experiencias. Siempre el Señor trae la oportunidad para reconciliarse. Cualquier situación puede ser reconciliada con Él. Dos cosas que tenemos que tener muy en claro en nuestra vida, en la transformación que Dios ha hecho en nuestros corazones en este tiempo. Y es que sigamos en un estado de alerta espiritual. El Señor nos ha alertado
nos está preparando, nos ha preparado. Y que cada vez estemos más alejados de las preocupaciones materiales, aunque son importantes, debemos ser responsables, claro que sí, pero que esas cuestiones materiales entendamos que Él las provee, que Él va a proveer todo lo que necesitamos y no nos tenemos que preocupar. Tenemos que trabajar y ser responsables, pero no nos tenemos que preocupar. Invitemos a Jesús a la mesa y disfrutemos de sus deliciosos y hermosos manjares. Permitámosle a Él hacer la obra que quiere hacer en nosotros y en su iglesia. La iglesia en general, la iglesia que está por todos lados. Para nosotros, cuando salgamos afuera, podamos expresar y extender el poder de Dios, el poder de Jesús, a aquellos que están quebrantados, que están dolidos, para que Jesús traiga una sanidad a nuestra sociedad por medio de la iglesia. Que el Señor nos muestre sus propósitos y sus planes para la gloria de su nombre. Amén. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti y te pedimos, Señor, que entendamos que somos tu iglesia, que tú nos restauras, que tu presencia está en nuestros medios, que tu presencia está con nosotros porque somos la iglesia y va tu presencia a cualquier lugar donde estemos, que tú te mueves de diversas formas. Señor, que mantengamos esa puerta abierta para cenar contigo, para escucharte, para recibirte, para ser transformados. Y que tú nos hables de cuál es el plan y el propósito para cada uno de nosotros como miembros del cuerpo. Bendícenos, Señor. Bendice la iglesia que se mueve por todos los lugares en este día, reuniéndose, amándose, predicando, ministrando, haciendo actos de bondad, moviéndose en tu Espíritu Santo. Que seamos esa iglesia que tú nos llamas a ser. Danos las fuerzas y la entereza suficiente por medio de ti. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.